Muy bien, buenos días. Cómo cuesta el domingo a la mañana, cómo cuesta saludar. Vamos de vuelta, yo sé que están ahí. Se me fue un poco la voz. Buenos días. Ahí va, muy bien. Bueno, hola a todos los que no pude saludar personalmente. Seguramente después de la reunión voy a saludarlos. Quédense tranquilos. Vamos a arrancar este domingo cantando al Señor una canción que dice que Él se alegra al escuchar cantarnos, ¿sí? Y antes de eso también quería compartir un versículo que está acá está acoplando un poquito, me parece. Está en Salmo 47, si estuviste haciendo la hora silenciosa. Dice así el versículo: aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de toda la tierra, por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Y antes de que ustedes se paren y cantemos, quiero que tengan en cuenta que no somos nosotros acá tres tocando nada más, o yo cantando, somos todos nosotros, la Iglesia Unida, cantando a nuestro Dios. Y yo sé que a veces venimos los domingos y no tenemos a veces ánimo de cantar, pero quiero que te pongas un pensamiento en tu cabeza. Imaginá que todos ustedes están acá arriba y que el Señor Jesús está sentado ahí escuchándonos, ¿no? Y yo creo que si pudiésemos ver por nuestros ojos a la persona del Señor Jesucristo, ahí sí estaríamos cantando todos, ¿no? Fuerte, para que el Señor esté contento, ¿no? Y se pueda deleitar en nuestro canto. Aunque a veces pensemos que nuestra voz no es la más linda, Dios dice que se deleita al escuchar cantarnos. Así que con ese pensamiento quiero animarte a que te puedas poner de pie y podamos cantar. Pero vamos a tener una palabra de oración dejando a Dios este tiempo en las manos de Él, ¿sí? Andrés, ¿podrías orar fuerte? Amado y bendito Señor, gracias por poder estar aquí. Ahora te rogamos, mi Dios, que podamos entender lo que estamos cantando, que podamos agradar, Señor, tu nombre, podamos agradar a tu persona. Y bendito Padre, bendice el resto de la reunión. Y la bendita persona de Jesucristo. Amén. Bien, muy bien. A ver, ahí está, no me acopla tanto el micrófono. Vamos a cantar, se llama así, vamos a cantar, así que quiero que me sigan con las palmas, Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Cantamos para exaltar tu nombre. Se rinde
que Él es altísimo, que Él es Rey sobre todas las naciones. Y vamos a seguir cantando una canción que se llama Más grande de lo que imagino, porque ese es nuestro Dios. Nuestra mente no puede comprender su grandeza. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres pedir, Claudio, ¿podrás una oración antes de seguir cantando?
Pueden tomar asiento. Recién en la oración Chloe decía, bueno, gracias a Dios porque nos acompañas en cada momento, gracias porque estás en nuestros corazones. Y esta semana, para elegir esta canción, me acordé de una reunión de una célula hace 2 miércoles atrás, creo, compartió Claudio, cuando Cristo estaba en la barca y se levantó la tormenta, ¿no? Y para no hacerla muy larga, la barca representa nuestra vida y Cristo está ahí en esa barca. A veces nos preocupamos, tenemos miedo de las cosas que suceden alrededor nuestro, pero sabemos que en nuestra barca está Cristo, ¿no? Y Cristo te está diciendo, no tengas miedo porque acá estoy yo. Yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar en cada situación difícil, decisión que tengas que tomar. Así que en ese pensamiento vamos a cantar Océanos. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre
fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Estaré Antes de la última canción le voy a pedir a Leo que haga una oración más. Amén. Bien, vamos a ponernos de pie para esta canción. Alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías es el alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi atardecer, amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi pronto él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
quiero escuchar a ustedes. Vamos a orar nuevamente. Gracias, Señor, porque en esta mañana, por medio de estas canciones, queremos demostrarte lo cuánto te amamos, Señor, lo mucho que te amamos, reconociendo que eres nuestro Dios, nuestro Rey, reconociendo que somos pecadores, pero a la vez reconocimos que el único camino hacia ti era por la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque, como decía Claudio, Él nos acompaña cada día, está con nosotros. Y gracias, Señor, porque un día te vamos a poder ver cara a cara, vamos a poder estar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Poder estar justamente hoy viendo la victoria de la fe y el cumplimiento de las promesas. La victoria de la fe y el cumplimiento de las promesas. Y es que este libro tiene una repercusión, tiene un fundamento en las promesas que Dios hizo a Abraham y al mismo Josué en el capítulo 1. Cuando vamos leyendo el libro de Josué, vemos cómo Dios va trayendo victoria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Es inevitable pensar en lo que Dios le dijo y le prometió a Abraham hacía muchos años atrás, cuando Dios le dijo a Abraham: te daré esta tierra. Y justamente era la tierra que Josué ahora está conquistando. Así que Génesis capítulo 13 tiene mucho que ver con Josué o con todo el libro de Josué. Por supuesto, con el capítulo 1, cuando Dios le dice a Josué: estaré contigo, voy a estar contigo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a entregar esta tierra en tus manos. Dios le estaba prometiendo a Josué que estaría con él, pero Josué debía esforzarse. Así que este capítulo, todo el libro prácticamente viene una consecuencia de lo que es Génesis capítulo 13, cuando Dios habla con Abraham, y el capítulo 1 de Josué, donde Dios renueva la promesa de la tierra prometida. Josué capítulo 10, ¿y qué le parece si leemos desde el versículo 1? Desde el versículo 1, Josué capítulo 10, y dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo:
subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Estos capítulos son un resumen de la victoria de Israel sobre las tierras de Canaán. Encontramos un milagro extraordinario, una cosa increíble que realmente llama muchísimo nuestra atención. Pero Dios estaba dando a Josué una gran victoria. Josué estaba viviendo un buen momento en su vida. Había vivido unos momentos de fracaso. ¿Recuerdan lo que pasó allá en Ai, cuando Acán comete un pecado muy grave? Y viene un castigo, y a Josué le parecía que Dios lo había abandonado. Luego tenemos que los gabaonitas vienen con mucho engaño, y ellos, sin consultar a Jehová o sin consultar a Dios, hacen alianza con un pueblo. Y entonces hubieron algunos fracasos en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. Pero ahora, tras la obediencia y reconocer algunas cosas, Dios comienza a remontar al pueblo de Israel, y Dios comienza a traer victoria a la fe de Josué y al pueblo de Israel. A veces algunos fracasos que vienen en nuestra vida, algunos fracasos y algunas cosas que vienen en nuestra vida son simplemente decisiones humanas o cosas que nosotros hacemos. Recuerdo en una oportunidad, estando en Guatemala, algunas cosas no nos estaban saliendo muy bien. Y le dije a un amigo misionero llamado Daniel, le dije: Daniel, ¿te das cuenta que las cosas que nos están pasando son porque
estamos cometiendo algunos errores humanos y que si nosotros hubiésemos atendido muy bien y hubiésemos tomado buenas decisiones, estas cosas no nos estarían pasando. Y él me dijo, tenés razón, podríamos haber evitado algunas cosas. El fracaso de Ai se podía haber evitado, no era en sí la voluntad de Dios. Pero fue un fracaso en un momento. ¿Por qué? Porque hubo una mala decisión, hubo alguien que desobedeció, que cometió un pecado muy grave para la nación. Y Dios trajo un castigo y una consecuencia. La misma unión con los gabaonitas. Dice, ellos no consultaron a Dios, tomaron una mala decisión. Pero después Dios, en su misericordia, en su bondad, y tras la obediencia de Josué e ir acomodando algunas cosas, comenzaría a traer victoria y el cumplimiento de las promesas al pueblo de Israel. Repito, en Génesis capítulo 13, Dios prometió a Abraham la entrega de la tierra prometida. Luego en Josué capítulo 1, en Josué capítulo 1, Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y Dios ahora estaba cumpliendo con Josué su promesa. Estaba respaldando su liderazgo, estaba respaldando el trabajo, el ministerio, el servicio que él estaba desarrollando con el pueblo de Israel. Y muy importante, el pueblo de Israel se estaba dando cuenta que Dios estaba respaldando a Josué. Tome eso muy en cuenta, porque eso le va a ayudar para algunas otras cosas para entender algunos conceptos y versículos de la Biblia. El pueblo de Israel se estaba dando cuenta que Dios estaba respaldando el liderazgo de Josué. Algunas cosas interesantes con respecto a la fe victoriosa en estos versículos. Dese cuenta que comienza una unión de naciones para combatir no a Israel, para combatir a los gabaonitas. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Así que este Adonisedec, rey de Jerusalén, dice, Gabaón me va a hacer mucho daño. Así que voy a hacer una alianza de 4 o 5 reyes y vamos a combatir a Gabaón. Tal vez si destruimos a Gabaón, por ahí Josué va a tener miedo y va a decir, estos reyes se unieron y mejor no meterme con ellos. Interesante, es la primera vez que Jerusalén es mencionada en la Biblia, en este versículo. Es la primera vez. Hasta ahora Jerusalén no tenía nada que ver con Israel. Claro, usted por ahí dice, ¿pero cómo? ¿Jerusalén no es la capital de Israel? En este momento no. Este es un momento de historia. Es como estar leyendo el libro de los Hechos. Es el principio, es el comienzo. Jerusalén aún no tiene nada que ver con Israel.
Es simplemente un pueblo cananita, enemigo de Israel. Así que el rey de Jerusalén se levanta y es el líder de una alianza para enfrentar a los gabaonitas con la idea de que Josué, Israel puedan tener miedo y tal vez este Adonisedec está tratando de evitar a Josué. Porque se está dando cuenta que este Josué es un líder militar y está teniendo mucho poder en el territorio. Así que tal vez más adelante yo pueda hacer una alianza con Josué. Tal vez es lo que está pensando este Adonisedec. Así que es la primera vez que Jerusalén aparece en el mapa, en la historia. La idea de combatir esta alianza o que Josué se involucre en esta batalla es una idea de los gabaonitas. Más adelante, ellos llaman a Josué, le escriben allí un texto de WhatsApp, le dicen: Josué, no me vas a dejar solo. Hicimos alianza, somos amigos. Tú me prometiste que me ibas a defender. Mirá la situación en que estoy. Por favor, vení a ayudarme. Así que casi era una obligación, casi los estaban obligando y como que medio que exigiéndole los gabaonitas, como diciendo: hiciste alianza con nosotros, ahora ven, sube y defiéndenos. Josué no dudó de la situación y aunque no en el momento no fue un llamado de Dios, era un llamado de los gabaonitas, Josué atiende al llamado. Josué atiende al llamado de un pueblo, pero luego va a entender y se va a dar cuenta que Dios es el que está obrando en medio de todo esto. Y que en todo el contexto, Dios está trayendo a Josué, a Israel, para alcanzar una gran victoria. Y hay un versículo acá, a ver el versículo, a lo mejor lo voy a buscar acá. Versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. No tengas miedo, porque este pueblo, este ejército, esta alianza, la voy a entregar en tus manos. Josué entendió que esto no venía de los gabaonitas, sino que esto venía de Dios y que el contexto venía realmente de Dios para darle a él una gran victoria. Y vamos a ver entonces algunos principios y algunas lecciones que vamos a encontrar para nuestra vida en relación y al respecto de una fe victoriosa. La primera lección es esta: la fe victoriosa se adapta al contexto de lo que Dios está haciendo. La fe victoriosa se adapta al contexto de lo que Dios está haciendo. Probablemente usted va a vivir algunas circunstancias que tú no entiendes en la vida. Y que Dios está permitiendo situaciones, problemas o dificultades que en el principio te cuesta entender. Tal vez como Josué: ¿por qué me están llamando los gabaonitas? Bueno, ya metí la pata, di mi palabra, así que yo mejor atiendo este llamado. Pero después entendería Josué que el llamado era de Dios y que en el contexto Dios estaba obrando. Y que Dios estaba moviendo en todo esto para darle tanto a Josué como a Israel el cumplimiento de las promesas que ya estaban plantadas para Israel. Y Josué tendría una gran victoria, obedeciendo a lo que Dios estaba haciendo en medio de él. A veces en nuestra vida, en nuestro contexto, vivimos situaciones que no
que no entendemos en su debido momento. Pero luego Dios te va a confirmar que Él está obrando y que cumplirá su voluntad en tu vida y en el contexto que estás viviendo. Algunas cosas para considerar. Dios peleaba por Israel. El plan de Dios era la victoria y Josué lo entendió. Aún no podía verlo, pero sabía que ese era el plan de Dios. Cuando Israel, por ejemplo, fue derrotado en Ai, Josué tuvo que aceptarlo. Cuando Israel fue derrotado en Ai, él tuvo que aceptarlo. Y entendió en su momento que esa derrota era necesaria, porque en el contexto de la nación había una grave situación. Cuando se resolvió el problema en el contexto de la nación, entonces Josué entendió que la victoria habría de venir. Y vino. Y en este momento, ahora Josué entendía que Dios estaba obrando, que estaba con él y que le daría la victoria y que simplemente él tendría que confiar y tener fe. Y eso es lo que hace una fe profunda en Dios. La fe en Dios es una confianza profunda que se adapta al contexto de lo que Dios está haciendo y que Dios está obrando en medio de vos. A veces tienes que pensar y reflexionar qué propósito tiene Dios en medio de la situación que estoy viviendo. ¿Qué propósito tiene Dios? Pero Josué ahora estaba con mucha confianza. Sale adelante, toma la espada en la mano y se enfrenta a la alianza enemiga con mucha valentía, con mucha energía, pero entendiendo y sabiendo que todo esto venía de Dios y no en realidad de los gabaonitas. La segunda cosa que vamos a ver aquí es justamente lo que más llama la atención de este pasaje: el milagro. Josué ve que la victoria está en su mano y que las cosas están saliendo mejor de lo que él pensaba. Un paréntesis. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos victoria en nuestra vida, pero para ello hay que luchar y salir adelante. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos victoria en nuestra vida, pero para eso hay que luchar y salir adelante. Recuerdo en una clínica de liderazgo, alguien me preguntó: ¿qué tengo que hacer para hacer un buen ministerio con mis jóvenes? Lo estaba preguntando delante de todos. Tenía que pensar bien la respuesta. Tenía que resumirla. No le iba a dar un taller en ese momento. Y le dije: trabaja duro. Confía en Dios y trabaja duro. Si tú trabajas duro, Dios va a traer resultado a tu trabajo. Así que la fe, el confiar en Dios, Dios te va a bendecir, pero hay que trabajar duro, hay que luchar y salir adelante para ver la victoria de nuestra fe. Así que Josué está aquí en medio de una lucha, está confiando en Dios, pero con una mentalidad muy aguerrida, valiente y enérgico. Y en un momento cuando pareciera que las cosas se van de sus manos porque el tiempo se va, el tiempo no alcanza, Josué tiene una idea extraordinaria. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese estado en el lugar de Josué? ¿Le hubiese pedido una cosa así a Dios? Dios, detén el sol, que el tiempo se detenga. Creo que no se me hubiese ocurrido una idea como esa.
Si bien, por supuesto, el obrar fue de Dios, todo el crédito se lo lleva a Dios, porque no es que Josué detuvo la tierra, no. El obrar fue de Dios, la soberanía fue de Dios. De hecho, no detuvo el sol. Si sabemos un poco de geografía y todo este tipo de cosas, entendemos que fue que la tierra se detuvo, ¿no es cierto? La tierra detuvo su rotación. ¿Cómo es que llaman esta rotación de la tierra? La rotación. Sí, esa es la... Bueno, el punto es que la tierra se detuvo. Señor, detén la tierra, que el sol se pare acá y la luna acá. Fue una idea extraordinaria. A mí no se me hubiese ocurrido. No se me hubiese ocurrido orar de esa manera. Quizás en ese momento yo sí hubiese hecho una oración de fe. Probablemente le hubiese dicho, Señor, ayúdame a poder conquistar en el tiempo que me queda. Señor, dame más gente para poder ganar esta batalla. Señor, quítame el sueño para que en la noche yo no me duerma y pueda perseguir a este pueblo hasta donde sea y poder conquistarlo. Hubiese hecho cualquier oración de fe, pero creo que no se me hubiese ocurrido decirle a Dios, Dios, detén el tiempo, detén la rotación de la tierra. Fue una oración extraordinaria, fue una oración muy creativa. Y es que la fe victoriosa es creativa e imaginativa. Promueve ideas extraordinarias. La fe victoriosa promueve ideas extraordinarias. Me encanta poder decirle a un joven, tuviste una idea extraordinaria, no se me hubiese ocurrido. Dijiste algo increíble. Y Josué tenía este tipo de fe. Josué tenía una fe tan profunda, tan tenaz, que tenía ideas extraordinarias y que quizás a nadie se le hubiese ocurrido. ¿A quién se le puede ocurrir estar en una batalla y decir, Señor, que el sol se detenga, que la tierra se detenga, que el tiempo se detenga para poder conquistar? No se le hubiese ocurrido. Y es que, como dije, la fe victoriosa es una fe creativa, es una fe imaginativa y que tiene y establece ideas extraordinarias. ¿Saben qué, mis queridos hermanos, queridos jóvenes y líderes? Esto es algo que necesitamos en nuestras iglesias. Gente que tenga ideas extraordinarias. Gente que tenga creatividad para hacer las cosas. A veces nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar a nuestros niños para Cristo? ¿Cómo vamos a ganar a más jóvenes? Hay que tener ideas. Hay que ser creativos. Hay que ponerse a pensar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con el fondo económico de nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer con las cosas que Dios nos está dando? Hay que ser creativo, imaginativo, tener ideas para desarrollar cosas que nadie se imagina. Esto me encanta de Josué. Era un tipo creativo que tenía una gran imaginación. Y sabes una cosa, muchas veces tienes buenas ideas y no las comunicas, no expones las ideas. ¿Sabes por qué no las expones? Porque te da vergüenza y tú crees que la idea no va a funcionar. No, esta es una buena idea, pero ¿para qué le voy a decir? Sí. Hace falta mucho dinero, hace falta muchas cosas. No.
Y formas un prejuicio tal, que prefieres no decirlos porque piensas que la gente se va a venir en contra tuyo. La vergüenza, el temor, el prejuicio, los prejuicios no nos permiten a veces comunicar algunas buenas ideas que tenemos para la iglesia, para la obra de Dios, para los jóvenes. O muchas veces, ¿sabés qué es lo peor? Cuando las personas no apoyan las buenas ideas. Y las personas, y hay gente o líderes que se tornan muy pesimistas, negativos, y que cuando alguien tiene alguna buena idea, no, eso no va a funcionar. Y por eso es que la obra no avanza. Porque estamos llenos de gente que dice, no, eso no va a funcionar. Pesimista. Y que no quiere ni siquiera aportar ideas para que la obra de Dios avance y podamos tener grandes victorias en la obra de Dios. Algunas cosas que es bueno considerar con respecto a esto de que la fe victoriosa es creativa, imaginativa y promueve ideas extraordinarias. Sé creativo y promueve las buenas ideas. No tengas prejuicios, no tengas el miedo de comunicarlas. No tengas miedo de exponer tus ideas. A Dios le agradan las buenas ideas. A Dios le agradan las buenas ideas. Un día a alguien se le ocurrió hacer campañas evangelísticas y funcionó. Probablemente hoy día no estén funcionando mucho las campañas evangelísticas, pero en un momento funcionó. Un día a alguien se le ocurrió que podría hacer evangelismo a través de la radio y funcionó. Un día se le ocurrió a alguien hacer evangelismo a través de la televisión y funcionó. Hoy día hay mucha gente que está comunicando el evangelio y la palabra a través de las redes sociales y está funcionando. Un día a alguien se le ocurrió hacer un campamento para jóvenes y funcionó. En el Ministerio de Palabra de Vida, al fundador Jack Wilson, hubo mucha gente que le dijo, Jack, eso no va a funcionar. Hacer programas para jóvenes, clubes bíblicos, campamentos, no va a funcionar. Y muchas veces el mismo Jack Wilson le dijo a algunos misioneros, ¿tú crees que esa idea va a funcionar? Sí, y le decía, hacelo en tu área. Si funciona, lo hacemos. Y funcionaba. Y todos fueron buenas ideas. Creativo. A mí me gustó mucho este año, cuando no tuvimos el campamento en Palabra de Vida, por toda la situación, pero se nos ocurrió la idea de hacer un campamento en la ciudad. Fue creativo, fue imaginativo, y hoy tenemos algunos jóvenes que están asistiendo a la iglesia o que conocieron al Señor porque hubo una idea. Y Dios utiliza las buenas ideas. Dios apoya las buenas ideas. Tengo otra idea por ahí que me está dando vuelta en la cabeza y me gustaría poder desarrollarla. Vamos a ver qué dice Dios. Pero tengo algunas ideas en mi cabeza que me gustaría poder hacerlas. Así que a Dios le agradan las buenas ideas. Sé creativo, pero consciente del obrar de Dios en este tiempo. Y aquí quiero detenerme y escuche bien lo que le estoy diciendo. Sea creativo, tenga una fe creativa, pero sé consciente del obrar de Dios en este tiempo. No piense que la tierra se va a volver a detener. No se te ocurra pedirle a Dios, detén la tierra, detén el sol, porque no va a suceder. Una vez ya Dios lo hizo con Josué. Así que sé creativo, ten fe, pero sé consciente del obrar de Dios en este tiempo. La tierra no se va a volver a detener. Y aquí quiero pues detenerme un poquito en cuanto a algunas cosas que a veces tenemos en cuanto a nuestra fe. Y que quizás tengamos que
la cantidad de cosas, de buenas cosas que me dijeron durante este tiempo cuando mi suegra estaba en el hospital. Mucha gente, por ejemplo, me declaró: yo declaro que tu suegra va a salir del hospital. Me lo dijeron como 7, 8 veces. Yo te declaro que tu suegra se va a sanar. Yo simplemente les decía: mira, yo te pido que ores por mi suegra y que Dios muestre su voluntad, que sea lo que Dios quiere. Yo creo que Dios puede levantar a mi suegra y hacer mucho más que eso. Pero no estoy seguro si es la voluntad de Dios en este momento. No te preocupes, Dios va a sanarte. El lunes de la semana pasada, justamente el lunes de la semana pasada, yo tenía una reunión por Zoom, en redes sociales, con una iglesia y un grupo de Guatemala a las 10:30 de la noche. Un día antes yo llamo al líder, a la persona encargada del grupo, y le digo: mira, tengo esta situación, mi suegra está en el hospital, la situación es crítica, el doctor me ha dicho que estemos preparados para cualquier situación, y solamente quiero advertirte que si entre hoy, domingo, y mañana algo sucede, lo que menos esperamos, yo no voy a poder estar en tu reunión. Solo te pido que estés preparado, porque yo no sé qué pueda pasar. Esta persona, con mucha fe y con una buena actitud, me dijo: José, no te preocupes, nada va a pasar. No le estoy colocando ni quitando palabras de lo que esta persona me dijo. Así me dijo. Era el domingo pasado a las 4 de la tarde, 4:30. Me dijo así: José, no te preocupes, no va a pasar nada. Como diciéndome: confía en Dios, ten fe, tu suegra va a salir del hospital. Era lo que me estaba queriendo decir la persona. Yo le dije: bueno, ojalá eso suceda, pero solamente te digo, mi suegra tiene 88 años de edad, su situación es crítica, estaré orando para que Dios haga su voluntad. Pasó el día domingo, pasaba el día lunes, yo me estaba preparando para la reunión, le dije a mi hijo: préstame la computadora para tener la reunión a las 10:30 de la noche, eran las 10 de la noche, estaba haciendo el último repaso, a las 10:10 de la noche llegó la llamada telefónica diciendo: la señora Rufina ha fallecido. Solo faltaban 20 minutos para comenzar la reunión. Y en ese momento le dije a mi hijo: llama a esta persona y dile que no voy a poder estar porque mi suegra acaba de partir con el Señor. ¿Fue una falta de fe? No. ¿Fue mucha fe? No. Fue la voluntad de Dios. Fue el plan de Dios. Hay cosas en la vida que por más que yo tenga fe, no las puedo detener. Y usted puede rogar y pedir, pero nuestra fe debe ajustarse al plan y al propósito de Dios. Usted puede pedir muchas cosas y tener la fe de que esto puede suceder, pero su fe debe ajustarse al plan y al propósito de Dios. Por más que usted le pida a Dios hoy que detenga la tierra, no se va a detener. No tendría ningún propósito. Pero ¿qué propósito tuvo Dios? ¿Qué propósito tuvo Dios con detener la tierra en este momento y atender a la voz de un hombre, como dice la Escritura? Y atendió Dios a la voz de un hombre. ¿Cuál era el propósito? Podríamos decir, bueno, en primer lugar, darle la victoria a Israel, pues era uno de los objetivos. Darle el propósito, cumplir el propósito y dar una gran victoria al pueblo de Israel. Pero ¿sabe cuál era el mayor propósito en esto? Dios
estaba confirmando, Dios estaba confirmando el liderazgo de Josué. Y el pueblo de Israel estaba entendiendo y se estaba dando cuenta que Josué era un hombre de Dios, tal como Moisés, y quizás aún mayor que Moisés. Y el pueblo de Israel no tuvo ninguna duda de que Josué era un hombre que Dios estaba usando, y Dios aprobó, confirmó el liderazgo que Josué estaba desarrollando con el pueblo. Esto es lo que sucede, y escuche bien, esto es lo que sucede en el libro de los Hechos con los milagros y las señales que los apóstoles hacían en el libro de los Hechos. Las señales y los milagros que ellos hacían era una aprobación de que Dios estaba con ellos. Y que por más que el pueblo de Israel no los aceptaba y no creía en ellos, porque Pedro era un pescador, Mateo un sinvergüenza cobrador de impuestos, el otro un ladrón, el otro un tipo que quería matar a la gente, ¿quién va a creer en estos apóstoles? Cuando vieron los milagros y cuando ellos vieron que Pedro llegaba con un paralítico y le decía: en el nombre de Jesús, levántate, camina y anda, la gente dijo: esto no es normal. Aquí hay una señal extraordinaria. Hubo gente que no creyó, pero hubo gente, mucha gente, que pudo creer y se estableció la iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo? Se estableció la iglesia cuando no existía la iglesia. La iglesia no existía aún en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Existía así en la mente y el corazón de Dios, pero fue a través de la aprobación de Dios, a través de los apóstoles, que se levanta la iglesia, que se establece la iglesia, y que tanto, número uno, los judíos y después los gentiles entendieron y se dieron cuenta que lo que los apóstoles estaban haciendo en el libro de los Hechos era de Dios. ¿Cómo se dieron cuenta? Por los milagros y las señales que ellos estaban dando. Esto realmente viene de Dios. Así que cuando Dios hizo un milagro, cuando Dios hace algo extraordinario, tiene un propósito específico. No es simplemente para cumplir o satisfacer nuestros lindos deseos o nuestros caprichos. No, cuando Dios hace algo extraordinario es para cumplir un propósito sublime. Así que hay aquí algunos principios y algunas cosas que es bueno entender en relación a las señales y a los milagros que Dios hace en medio nuestro. Como por ejemplo, los milagros y las señales de Dios son visibles y palpables. Tal como la gente pudo darse cuenta que el sol se detuvo, la luna se detuvo. ¿Ha visto usted a veces los milagros que hacen en televisión? ¿Se ha dado cuenta lo cuestionable que son estos milagros? Dice: sí, bueno, dice que sanó una persona, pero le sanó de un dolor de espalda. ¿Y cómo sé yo que le dolía la espalda? Yo quiero ver un milagro real. Yo quiero ver que un muerto se levante. Yo quiero ver que un paralítico camine. Yo quiero ver que un ciego recobra la vista. Yo no quiero un milagro que me hace dudar. Los milagros de Dios, las señales que Dios da, son visibles y palpables. Los milagros y las señales son eventos realmente extraordinarios. Eventos extraordinarios. Los milagros y las señales de Dios siempre tienen un propósito y un objetivo. Como por ejemplo el hecho de que Dios estaba afirmando el liderazgo de Josué
como en el libro de los Hechos, Dios aprobó el liderazgo de los apóstoles a través de las señales y los milagros que ellos hicieron. Eran cosas visibles, palpables, pero eran cosas indudablemente, cosas extraordinarias. Que un muerto se levantaba, que un paralítico caminaba, que un ciego recobraba la vista. Dios hace cosas extraordinarias. Quizás hoy día no vamos a pedir este tipo de cosas. Quizás hoy día no vamos a pedirle a Dios que detenga el giro de la tierra. Pero sí vamos a hacer otras oraciones extraordinarias para ver la obra de Dios crecer. Hay que tener ideas, hay que ser creativo, tener la imaginación para pedir a Dios aquello que le permite a la iglesia crecer y avanzar. ¿Y qué es lo que queremos hoy día? ¿Queremos ganar más gente? ¿Queremos crecer como persona? ¿Quiero crecer en mi carácter? Quiero ver menos divorcio, quiero ver más matrimonios que se aman, que se unen y que van creciendo. Quiero ver padres extraordinarios que tienen hijos extraordinarios. Eso sí es fantástico. Padres extraordinarios que tienen hijos extraordinarios. Hombres y mujeres que comunican la fe de una manera clara, tangible y extraordinaria. Quiero ver hombres y mujeres que tienen un testimonio intachable y que no dejan ninguna duda cuando hablamos de estas personas. Eso es extraordinario. Quiero ver jóvenes que tengan vidas transformadas. Quiero ver un hogar que es transformado por el poder de Dios, por el mensaje de la palabra de Dios. Eso es bueno. Y si queremos tener oraciones extraordinarias, oremos a Dios por la vida y la necesidad de las personas. En eso Dios hoy quiere mostrar su poder y su gracia. Así que si pensamos en la obra de Dios y en el crecimiento de la obra de Dios, podemos desarrollar oraciones extraordinarias, ideas creativas y cosas de buena imaginación para lograr buenos frutos y buenas cosas en la obra de Dios. Así que para ir cerrando con este punto, la fe victoriosa es creativa e imaginativa. Para ir avanzando en el capítulo 11, Dios continúa extendiendo la victoria a Israel. El capítulo 11, versículo 1 dice: cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Versículo 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno.
Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Josué siguió en victoria y Dios siguió entregando en su mano la tierra y a los enemigos que él había prometido. La fe victoriosa es recompensada por su obediencia. Josué obedeció a Dios. Josué hizo lo que Dios había establecido. Y lo que Josué ahora estaba viviendo era el cumplimiento de la promesa de Abraham. Era un momento emocionante para Josué y para el pueblo. El versículo 23 del capítulo 11, capítulo 23. Y tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó a Josué, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Y la tierra descansó de la guerra. Dios permitió a Josué ser una gran herramienta para cumplir la promesa de Dios. Y Dios bendijo su fe. Dios le dio una gran victoria. El capítulo 12, no lo vamos a leer, pero el capítulo 12 nos habla de los reyes que Moisés derrotó y los reyes que Josué derrotó. Y es un resumen de los 40 años en el desierto hasta el tiempo presente de Josué, donde Dios cumplió con Josué la promesa a Abraham, la promesa a Moisés y la promesa que Dios le había dado a Josué en el capítulo 1. Y resume Dios acá las victorias del gran Moisés y las victorias de Josué. Termino con esto. La fe victoriosa deja un historial de logros y buen testimonio. La fe victoriosa deja un historial de logros y buen testimonio. Dios quiere para nosotros una vida de victoria. Ajuste su vida a lo que Dios está haciendo en su propia vida. Dios quiere para nosotros una vida de victoria. Ajuste su vida a lo que Dios está haciendo. ¿Dónde hay más fe? ¿Dónde hay más fe? ¿En decir, Dios lo levantará? ¿O decir, aunque no se levante, yo seguiré confiando en Dios y creyéndole a Dios? ¿Dónde hay más fe? ¿En decir, Dios lo levantará? ¿O decir, aunque no se levante, seguiré creyéndole a Dios y aceptando la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia y para mi entorno? Créele a Dios. Finalmente, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Una fe victoriosa es aquella que está dispuesta a decir, querido Dios, aquí está mi vida,
Hay cosas que no logro entender, pero mi vida hoy está en tus manos. Una fe victoriosa en la que puedo decir: Señor Jesús, mi vida ha tenido muchos fracasos. Señor Jesús, hay cosas que en mi vida quisiera poder cambiar, pero no puedo. Pero hoy creo en ti. Hoy pongo mi fe en ti. Y te pido que me cambies. Te pido que me salves. Ayúdame a salir adelante. Pero sobre todo, Jesús, sobre todo, dame la paz. Dame la paz, la esperanza y la seguridad que yo necesito tener. Y esta fe solo viene a través del Señor Jesucristo. La fe victoriosa es aquella que realmente puede experimentar la esperanza, la paz y la seguridad que solo Jesús puede dar, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Quizás en esta mañana usted quiera orar a Dios y pedirle a Dios un milagro en su vida. Y qué mejor milagro que Dios cambie su vida, que Dios transforme su vida, que traiga paz, que traiga seguridad. Quizás alguno quiere orar por su propio hogar, pero primero debe experimentar la paz de Dios en su vida. ¿Puede usted creer en Jesús? ¿Puedes poner tu fe en Jesús y decirle: Señor Jesús, hoy pongo mi fe en ti. Te pido que me salves. Te pido que me cambies y que me des la seguridad que yo necesito, que solo Dios puede dar. Te invito a cerrar tus ojos en este momento. Y para terminar este tiempo, allí donde estás, si quieres hacerlo, te invito a hacer una oración a Dios. Te invito a que puedas orar a Dios sinceramente, pedirle a Dios un milagro en tu propia vida, ¿Quieres orar? ¿Puedes creer en Jesús en esta mañana? ¿Puedes creer en Jesús? Y en que Dios puede darte una vida victoriosa. Te invito a orar. Y si quieres hacerlo, haz esta oración conmigo y dile así: querido Dios, dile así, allí donde estás: querido Dios, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado, que soy pecador y que he fallado en mi vida. Pero Dios, te pido perdón. Querido Dios, hoy creo en Jesús y pongo mi fe en Jesús. Señor Jesús, te pido que me salves, que entres en mi corazón y que perdones todos mis pecados. Señor Jesucristo, sálvame. Toma el control de mi vida y ayúdame a vivir para ti. Dame la vida eterna. Dame la seguridad de ir al cielo. Dame la esperanza eterna y la paz en mi interior. Señor Jesús, sálvame, porque hoy yo te recibo como mi Salvador. Yo te lo pido y te lo ruego en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Querido Dios, hoy te pedimos que bendigas a cada persona en este lugar.
Te ruego, Dios, para que podamos venir a ti sinceramente, pidiendo un milagro en nuestra propia vida, de lo que realmente puede suceder en nosotros. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Quizás en esta mañana algunos de ustedes hizo esta oración sinceramente. Me gustaría orar por usted. Si en esta mañana alguna persona hizo sinceramente esta oración, por favor, ¿podrías levantarme tu mano? ¿Podrías levantar tu mano y yo voy a orar por usted? Si usted oró, Dios le bendiga, gracias a Dios. ¿Alguna persona más? Ya una persona levantó su mano. ¿Alguien más que sinceramente hizo esta oración? ¿Podría levantar tu mano? Y yo voy a orar por usted. ¿Alguien más? Si usted hizo esta oración sinceramente, levante su mano. Levante su mano y hoy vamos a orar por usted. Querido Dios, gracias te damos una vez más por tu amor y tu bondad en nuestra vida. Gracias, oh Dios, hoy por esta persona, amable persona que hoy ha puesto su fe en ti, que ha orado sinceramente. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su vida. Que si hay cosas que hay que cambiar en su vida, Señor, tú estés obrando en ella, Señor. Le ponemos en tus manos, pedimos tu bendición. Te rogamos, Señor, te pedimos que tú le bendigas, que suplas cada necesidad, pero sobre todo que puedas llenar su vida de tu paz, de la vida que solo Dios puede dar. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Dejamos todo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.